Del año pasado, en donde básicamente el auditorio lo conformábamos los que estábamos participando en este primer encuentro, nos sentimos muy contentos y muy halagados de que tengamos públicos jóvenes y muchos músicos. Creo que la vida, entre más músicos, entre más seamos músicos, este país definitivamente va a ser un mejor país para habitar. Y bueno, quisiera yo presentar a nuestra mesa. La preside el maestro René Avilés Favila, quien es nuestro coordinador de extensión universitaria y como un melómano y un promotor de la ópera ha arropado esta iniciativa del gremio guitarrístico y de los gestores culturales por tratar de inocular en el medio académico el virus de lo artístico. Creo que hace mucha falta. Lo acompañan el maestro Antonio Robles Caero. Está en el Cervantino, Dios mío, perdón. Pero sí está el maestro Juan José Escorza. Maestro Juan José Escorza, sea usted bienvenido. Le agradecemos que nos acompañe el día de hoy. Ya les habíamos presentado antes en una sesión, una mesa anterior, el conversatorio a los maestros Antonio Corona, Armando Sayas. Y bueno, para nosotros quisiéramos hacer un énfasis especial, bueno, y a la maestra Isolda Enríquez, y quisiera, en representación de la Fundación Manuel M. Ponce. Yo quisiera que les diéramos un aplauso especial a nuestro comité académico, que nos han acompañado en la parte, en quienes han gestado estas jornadas, se han reunido para ver qué forma tienen que darle a estas iniciativas de convocatoria, y pues entre ellos se encuentran Anastasia Guzmán, el maestro Juan Carlos Chacón, Gerardo Carrillo, y nos faltó nuestro querido Eduardo Piastro, que no pudo acompañarnos. En fin, siempre faltan muchos por nombrar y por tener acá arriba, pero es importante para nosotros pues no agobiarlos, porque es muy incómodo tener a tanta gente arriba en una mesa. Entonces, bueno, yo quisiera ceder la palabra. ¿Quién va a ser el primero que se va a poner? Le cedo la palabra al maestro Antonio Corona. Para pronunciarnos en favor de un día de la guitarra, cabe preguntarnos algo que ya se ha puesto aquí, y es ¿por qué? El maestro Sayas, en una intervención anterior, comentó que con toda seguridad la guitarra es el instrumento más popular en México y también fuera, en otros países. Pero yo creo que este pronunciamiento tiene que plantear, sobre todo, la gran diversidad. Es muy fácil que nosotros, los que somos miembros de una institución académica, contemplemos a la guitarra desde la perspectiva de los estudios formales de música, con un repertorio determinado, con una técnica determinada, con una mentalidad e incluso una mística determinada. Pero esto es solo una pequeña parte de la historia. Y yo creo que esto es lo que hay que enfatizar, y es una de las funciones que debe tener un día de la guitarra y por el cual tenemos nosotros que abogar. La guitarra es polifacética. Hablando desde la academia, podemos hablar de un área oscura de la guitarra, y no es oscura porque se desconozca per se, sino porque se desconoce realmente cómo es, como puede ser el caso de los antecedentes de la guitarra, la vihuela, la guitarra renacentista, la guitarra barroca, en donde de los que
se ha nutrido la guitarra para formar su repertorio. Pero desafortunadamente esto se ha limitado a un puñado de piezas, de un puñado de autores, de un universo enorme. Y esa es un área en la que tenemos que trabajar todavía desde una perspectiva que podríamos llamar académica. Pero yo quisiera salir fuera de la academia y desde esa torre de cristal en la que a veces estamos, asomarnos al mundo real, al mundo en donde el viajero del metro, como decía el maestro Sayas, conoce la guitarra, al mundo donde nos encontramos con una gran cantidad de manifestaciones. Y es que la guitarra es un universo. Podemos pensar, se me ocurre, inicialmente, en la gran variedad de instrumentos derivados de la guitarra que podemos llamar con toda justicia guitarras mexicanas, que se tocan en una serie de tradiciones, se tocan en los sones jarochos, se tocan en los sones huastecos, en los sones islecos, la música calentana, se tocan en Yucatán, se tocan en el norte, los mariachis, el bajo sexto, en fin. Este es un universo que tenemos que asimilar como guitarristas y al cual tenemos que acercarnos, porque yo estoy seguro de que desde la perspectiva de la academia tenemos mucho que aprender y tenemos que hacer mucho también por conocer y difundir. Pero la historia no acaba ahí. Tenemos también otras perspectivas. Se me ocurre pensar en lo que es la guitarra en el medio urbano, de lo cual hablamos poco, pero que tiene una presencia fundamental, importante. No sé si esté hablando de historia antigua, a fin de cuentas soy musicólogo, si recordamos figuras como Antonio Briviesca, que probablemente no les diga mucho, o como Claudio Estrada, que son o fueron unas excelentes guitarristas en medios distintos. Yo creo que es inconcebible pensar en la cultura musical mexicana sin pensar en los tríos. Habría que pensar en las aportaciones que han hecho guitarristas tríos como los Talavera. Por eso vine a ver que no se quedaran fuera. En fin, esto es otro aspecto de este universo el cual tenemos que asimilar. Y yo creo que este Día de la Guitarra tiene que servir, como ya se ha dicho antes, como un vehículo de acercamiento a todos aquellos que estamos interesados en la guitarra, pero no solo en un aspecto específico. Tenemos que abrirnos hacia ese universo y desde esa perspectiva lo único que puedo hacer yo es, por una parte, felicitar a los instigadores de este evento y por otra parte ponerme incondicionalmente al servicio de un proyecto tan generoso. Muchas gracias, maestro Corona. Le vamos a pedir al maestro Juan José Escorza que por favor nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Y gracias a los organizadores de este acontecimiento por habernos invitado, a los del gremio guitarrístico. Creo, y lo he dicho desde el año pasado, que el medio guitarrístico es uno de los más renuentes para organizarse. Y la maravilla de este encuentro es que parece estar venciendo esa resistencia casi orgánica que tenemos los guitarristas. Puedo recurrir a la historia también, decir que ha habido innumerables intentos de organizaciones de sociedades guitarrísticas que han fracasado rotundamente. A diferencia de otras organizaciones como la Asociación Ponce u otras organizaciones que desde lo que ahora se da en llamar la sociedad civil organizan la vida real de la música en nuestro país. Es por eso que en primer lugar debo encomiar
estos encuentros que hemos visto desde el año pasado a que ha crecido. Aunque no veo demasiados guitarristas aquí, creo que todavía falta que crezca más. ¿Y por qué creo que debe crecer este intento? Porque creo que por fin se puede vencer esa resistencia natural y tener una organización a partir de esta noble idea del Día Nacional de la Guitarra. Para mí, la, digamos, resistencia de establecer un Día Nacional de la Guitarra no vendrá seguramente ni de los guitarristas, ni de las autoridades que han organizado esto, sino de el resto del gremio musical. Porque obviamente oigo decir, ¿y por qué un Día Nacional de la Guitarra y no un Día Nacional del Piano? O un Día Nacional del Violín. Bueno, podría contestárseles que la guitarra tiene de todas maneras una presencia mucho mayor que esos instrumentos a lo largo y ancho de todo el país, en todas las capas sociales. Pero en fin, yo creo también que aunque lográsemos, perdón por incluirme en esto, pero aunque lográsemos un decreto presidencial, lo veo muy difícil, o un acuerdo legislativo para establecer el Día Nacional de la Guitarra, de todas maneras tendríamos que hacer lo que se tiene que hacer. Es decir, esto que están presenciando ustedes ahora, organizar una serie de conciertos, de recitales, organizar eventos académicos, organizar eventos de divulgación, etc. Eso es lo que sustenta verdaderamente un Día Nacional de la Guitarra y no un decreto o un acuerdo legislativo, me parece a mí. Ahora bien, también es muy importante el tener conciencia de que los medios tienen una función importantísima que cubrir en una cuestión de estas. Ahorita el maestro Antonio Corona mencionó a el guitarrista Briviesca y a ¿quién más? A Claudio Estrada. Bueno, pero quiero aludir porque me recordó inmediatamente el viejo programa Guitarras. Los que tengan quizá menos de 50 años no lo recordarán, pero era un programa de televisión que reunía perfectamente a guitarristas de muy distintos estilos. Yo recuerdo al impresionantemente dotado Ramón Donadío, a David Moreno, Briviesca y Claudio Estrada, que medio tocaba la guitarra, pero era simpatiquísimo. Pero bueno, la cuestión es esta. Es que llevaba el ritmo. Si somos verdaderamente justos, veremos que ese programa despertó un interés enorme por la guitarra en todos los sectores de la población y de pronto cesó. Juan Elguera hizo algunos intentos de programas de televisión que fracasaron, pero su programa de radio es uno de los de mayor duración en el ámbito de la radio mexicana y mundial dedicados a la guitarra. Entonces, hace falta ese trabajo para difundir esta noble idea del Día Nacional de la Guitarra. Mientras se puede obtener una, digamos, designación oficial del Día Nacional de la Guitarra, lo único que queda es que la guitarra siga teniendo una vida organizada, que es lo que yo creo que nos ha faltado en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Juan José Escorza. Le pedimos a nuestro coordinador, a nuestro Daniel Aviles Avila, que nos dirija unas palabras. Efectivamente no es sencilla la tarea, es compleja. Creo que aquí ya se tocó el punto con mucha claridad
no solo son los guitarristas, que en general todos los gremios son reacios a agruparse de una manera pues generalizada, sino también la comprensión de los medios de comunicación, el sistema político incluido. El sistema político hoy en día no es el mejor para promover la cultura y en especial la música. Vargas Llosa lo dijo de otra manera en un libro donde critica lo que él llama la civilización del espectáculo y cómo este ha ido predominando sobre lo que podríamos denominar con cierta pedantería la alta cultura. En la guitarra no es esa la pretensión, no solo es reunir a los altos guitarristas, sino aquí se está mencionando también el uso de la guitarra, la vida cultural, popular, en las casas. Siempre hay una guitarra por regla general. Es un instrumento fundamental en la vida. Posiblemente no seamos los únicos, lo he visto en Argentina, lo he visto en muchísimos otros países, pero el centro incluso de la vida familiar puede ser una guitarra. Más difícil que sea un piano o un violín, por ejemplo. Entonces, bueno, nosotros estamos no son las mejores condiciones, pues ustedes ya oyeron nuestro piano, por ejemplo, y nuestra querida pianista lo padeció. Pero estamos haciendo un esfuerzo serio, realmente serio, para que en las universidades como esta, que no tienen realmente una infraestructura cultural, sirva de todos modos de pronunciamiento, de base, para hacer un trabajo musical serio. En efecto, llevamos 7, 8 discos de ópera, estamos haciendo una labor de rescate, estamos en convenios porque tampoco hay dineros suficientes, estamos haciendo un trabajo serio para traer cada tanto, cada mes por lo menos, una buena orquesta sinfónica, en fin, estamos dando la batalla, que no es nada fácil. Las grandes orquestas no se mueven con frecuencia de su sede y las que se mueven cuestan mucho dinero para la propia transportación. Sin embargo, todo esto que es penoso, dicho en una universidad de la categoría de la UAM, pues se traduce en un esfuerzo grande por ayudar, por contribuir en todo lo posible. Y nosotros creemos en este encuentro de la guitarra, creemos en su riqueza y me parece muy justo que se pueda llevar, o al menos intentarlo, no sé qué tan buenos resultados. Es verdad, no será por un decreto presidencial, no será por un decreto, una decisión tomada en alguna de las cámaras, pero yo creo que si nos lo proponemos, se puede realmente llegar a ser de la guitarra no solo parte de nuestra vida, que ya lo es, para eso no hay necesidad de decretos, sino que se pueda fomentar, que podamos estar escuchando constantemente a un instrumento tan bello y tan generoso. Muchas gracias. Gracias, maestro René. También le damos la bienvenida al maestro Eduardo Piastro, que pudo acompañarnos.